It's a pleasure to be with you this morning. Es un placer estar con ustedes esta mañana And to share something from the Word of God together. y es un placer poder compartir parte de la palabra de Dios juntos. I have really enjoyed my time here in Cajamarca. He disfrutado mucho mi tiempo aquí en Cajamarca. I have eaten far too much food, He comido demasiada comida, but I appreciate your kindness, pero aprecio mucho su amabilidad and I will leave rather heavier than when I came. y me voy a ir más pesado de cómo llegué. My church sends their greetings to you, Mi iglesia les manda sus saludos and they pray that you will continue to grow in the Lord. y ellos oran para que ustedes sigan creciendo en el Señor. So let's turn to John chapter 11. Entonces, para empezar el mensaje de hoy día, vayamos a Juan capítulo 11. And we're going to read several short sections. Y vamos a leer varias secciones que son chiquitas. Empecemos con Juan capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Otra sección serían los versículos 21 y 22 del mismo capítulo. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Otro, el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y finalmente, el capítulo 12, del 1 al 7, dice la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que el día de mi sepultura se ha guardado esto. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Disculpe. This morning I would like to think with you about Mary of Bethany. El día de hoy quisiera reflexionar con ustedes acerca de María de Betania. Mary was part of a family of 3, María era parte de una familia de 3. Martha, Maria, y Lazarus. Marta, María y Lázaro. It seems that all 3 of them were single. Parecería que los 3 eran solteros. And we first read about Mary in Luke chapter 10.
Y nosotros leemos acerca de María por primera vez en el capítulo 10 del libro de Lucas. Martha was busy preparing food, Marta estaba preocupada en la preparación de la comida, but we read that Mary was sitting at the feet of the Lord. pero leemos que María era la que estaba sentada a los pies del Señor. Now, what does that phrase mean? Ahora, ¿qué significa esa frase? Do you imagine her sitting at the feet of the Lord, looking at him admiringly? ¿Nos imaginamos a María sentada a los pies del Señor mirándolo con admiración? No, it was not like that. No, no era así. When Paul is talking about his education, Cuando Pablo hablaba de su educación, he says he sat at the feet of Gamaliel. Pablo menciona también que él se sentaba a los pies de Gamaliel. That means that Gamaliel was his tutor, or Eso significaba que Gamaliel era su tutor, his teacher and his supervisor. su maestro, su profesor y su supervisor. And Paul had to do all the hard work as a student. Y Pablo era el encargado de hacer todo el trabajo duro para su profesor. So Mary was a real student. Entonces María, hermana de Lázaro, era una verdadera estudiante. She listened carefully to what the Lord taught. Ella escuchaba con cuidado lo que enseñaba el Señor Jesús. She probably took notes. Probablemente tomaba notas. She had to study the scriptures. Ella tenía que estudiar las escrituras. She had to do homework. Ella tuvo que hacer tarea. So she had to work hard at the Lord's teaching. Entonces ella tenía que trabajar duro para entender esta enseñanza del Señor. And that is why she appreciated the Lord so much. Y es por esto que ella apreciaba tanto al Señor Jesús, He made sense of the Bible. porque el Señor Jesús hacía que la palabra, las escrituras tuvieran sentido. So that's our first introduction to Mary of Bethany. Entonces, esa es nuestra primera introducción a María de Betania. We've just read the second account of Mary's life. Y acabamos de leer la segunda referencia a la vida de María. Her brother Lazarus has just died. Esto es en Juan y nos muestra cómo murió su hermano Lázaro. And at this point in her life, she has to cope with bereavement. Yes. She had to cope with the death of the brother that she loved. Y en este punto de su vida, ella tuvo que enfrentar este dolor por la muerte de su hermano. But she was not just grieving because she had lost her brother. Pero ella no estaba en luto solo por la muerte de su hermano. She felt the Lord had let her down. Ella sentía que el Señor la había decepcionado, que la había abandonado. You can imagine when Lazarus became ill. Podemos imaginarnos cuando Lázaro se enfermó por primera vez. The two sisters sent a message to the Lord. Las dos hermanas mandaron un mensaje al Señor Jesús. And they waited for the Lord to come. Y ellas esperaron a que venga el Señor Jesús. He will come for us, they thought. Ellas de seguro pensaban, el Señor va a venir. He's always very close to us. Siempre ha sido muy cercano a nosotros, a nuestra familia. He's healed so many other people. El Señor ha sanado a muchas personas. He will surely heal someone that he really loves. De seguro, el Señor va a sanar a alguien que Él quiere de verdad. But the Lord didn't come at that time. Pero el Señor no fue a verlas en ese tiempo. And as Lazarus got more and more sick, Y conforme Lázaro se enfermaba más y más, they thought, well, the Lord does not actually have to come physically. ellas pensaron, bueno, el Señor no tiene que venir físicamente aquí, no tiene que estar aquí. He can heal from a distance. Él de seguro puede sanar a distancia. He's done that with other people. Lo ha hecho con otras personas, But Lazarus got more and more sick, pero Lázaro empeoró más y más and then he died. y al final murió. And Mary took this very personally.
Y esto le chocó bastante a María. Despite being a student of the Lord Jesus, A pesar de ser una estudiante del Señor Jesús, the death of her brother hit her much harder than Martha. la muerte de su hermano Lázaro le chocó a María aún más que a su hermana Marta. Martha said to the Lord, "If you had been here, my brother would not have died." Porque Marta dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí con nosotros, Lázaro no hubiera muerto. But she said, I know that even now God will hear you. Pero Marta le dijo al Señor Jesús, pero yo sé, aún en este momento, el Señor te va a escuchar si es que tú le pides algo. Martha still had hope that the Lord could do something. Porque Marta aún tenía esperanza de que el Señor Jesús podía hacer algo. But Mary did not. Pero María no tenía. She just said to the Lord, "If you had been here, my brother would not have died." María simplemente le dijo al Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. She had no other hope. María ya no tenía más esperanza. And she struggled with a question which Christians face more than non-Christians. Y ella estaba lidiando con una pregunta que tienen los cristianos aún más que los no creyentes. If God loves us, Y esa pregunta es, si Dios nos ama, and if he has the power to heal, y si es que Él tiene el poder para sanar, why does he not do that? ¿por qué no lo hace? Does it mean he doesn't care? ¿Acaso eso significa que a Él no le importa? Is he remote from our suffering? ¿Él está alejado de nuestro sufrimiento? No, it does not mean that. No, no significa eso. The Lord is not remote from our suffering. El Señor no está alejado de nuestro sufrimiento. 3 times we read about the Lord weeping. Nosotros leemos 3 veces de cómo el Señor lloró. And he always wept because of other people's death. Y Él siempre lloraba por la muerte de otras personas. Here in John 11, we read that the Lord wept Aquí en Juan 11 podemos leer cómo el Señor lloró. when he saw how sad Mary was. El Señor lloró cuando vio lo triste que estaba María. The Lord broke down and wept. El Señor lloró, se conmovió y lloró. Christ hates death. Cristo odia a la muerte. It is an enemy he will one day finally destroy. Es un enemigo que Él algún día va a destruir. There was another time when the Lord wept over Jerusalem. Y hay otro momento en el que el Señor Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. He could see the terrible future that Jerusalem would face in AD 70. Porque el Señor podía ver este terrible futuro que iba a caer sobre la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. And the third occasion is described in Hebrews chapter 5. Y la tercera situación es descrita en Hebreos capítulo 5. Hebrews chapter 5 verse 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Christ here was weeping, Aquí también el Señor está llorando, but it was not over his own death. pero no está llorando por su propia muerte, He knew God could deliver him from death. porque Cristo sabía de que su Padre lo podría liberar de la muerte. You remember when Christ was going to the cross? Recordemos cuando Cristo estaba yendo a la cruz. He said, "Do not weep for me. Él les había dicho a las personas que no lloraran por Él. Weep for yourselves." Les dice que lloraran por sí mismos. But Hebrews says that Christ was praying for other people who were facing death. Pero Hebreos nos dice que Cristo estaba llorando
por otras personas que también estaban enfrentando a la muerte. And it moved him to loud cries and tears. Y lo llevó a ruegos y súplicas con gran clamor. It was not just a gentle tear at the side of his eye. No solo era una lagrimita chiquita al costado de su cara. Christ was moved to loud cries and tears. Cristo había sido llevado a hacer estos ruegos y súplicas con gran clamor. Death still moves Christ. La muerte aún mueve el corazón de Cristo. It breaks his heart to see people suffering the loss of their loved ones. Para el Señor Jesús le mueve el corazón ver que la gente sufre por la muerte de la gente que ama. And Mary was struggling with the sorrow of losing her brother. Y María estaba llevando este dolor por la muerte de su hermano. So why did the Lord Jesus delay his coming to the home of Mary and Martha? Entonces, ¿por qué el Señor Jesús retardó, pospuso su ida a la casa de Marta y María? After he received the message from them, Después de que él recibió el mensaje de las hermanas, we're told that he waited 2 days, se nos dice que el Señor Jesús esperó 2 días, apparently doing nothing, aparentemente haciendo nada. and then he started his journey to Bethany. Y después ya empezó su viaje de regreso a Betania. So why did the Lord wait 2 days? Entonces, ¿por qué el Señor esperó 2 días? Now let's be fair to the Lord. Ahora, seamos justos con el Señor. Remember that when he arrived, Recordemos que cuando Él llegó a Betania, Lazarus had already been dead 4 days. Lázaro ya había muerto o ya había estado muerto por 4 días. So do the simple mathematics. Entonces vamos a hacer matemáticas simples ahorita. If the Lord had left immediately he received the message, Si es que el Señor regresaba inmediatamente, apenas recibía el mensaje de las hermanas, he would have arrived when Lazarus had been dead for 2 days. Él hubiera llegado cuando Lázaro estaba muerto por 2 días, no 4. So why did he wait this extra 2 days? Entonces, ¿por qué el Señor esperó estos 2 días más? We discover the reason in John chapter 12. Descubrimos la razón en Juan capítulo 12 We read about this celebration dinner. y leemos acerca de esta cena de celebración. It was like a foretaste of heaven. It was like a foretaste of heaven. Era como un anticipo del cielo. It was a dinner in honor of the Lord, Era una cena en honor al Señor. but at the table was Lazarus, Pero en la mesa estaba Lázaro. who had been raised from the dead. Lázaro que en este punto ya había sido resucitado por el Señor Jesús. Martha was serving and using her gift. Marta estaba sirviendo y ella estaba utilizando su don. Lots of people had come to see Lazarus, Mucha gente había venido a ver a Lázaro to see if the story of his resurrection was true, para ver si es que la historia de su resurrección era verdadera. and they were amazed at Jesus, who had the power over death itself. Y esta gente se maravilló que Jesús tenía poder sobre la misma muerte. So it was a very noisy crowd. Entonces era una multitud bastante ruidosa. And into that crowd slipped someone almost unnoticed. Into the crowd came someone quietly, Y dentro de esta multitud entró una persona sin ser vista. carrying something very carefully. Y esta persona estaba llevando algo con mucho cuidado. It was Mary, Era María. and she was carrying a sealed box containing perfume. Y María estaba llevando una caja sellada con perfume. It was worth many thousands of dollars. En ese tiempo, este perfume hubiera valido miles de dólares. And she took that box and broke it and poured the perfume
over the feet of Jesus. Y ella cogió esta cajita, la rompió y puso este perfume a los pies del Señor Jesús. Some of the people there criticized Jesus, Y algunas criticized Mary. algunas de las personas que estaban ahí criticaron a María por esto. What a waste of money, they said. Le dijeron, qué desperdicio de dinero. But Jesus knew the huge significance of what she had done. Pero Jesús conocía este gran significado de por qué María había hecho esto. And so he explains to everyone why it was so significant. Y el Señor Jesús explica a todos por qué era tan importante esto. No one else realized why it was so significant. Nadie más había dado cuenta de la importancia de esto. The Lord says just one sentence. El Señor solo dijo una oración. She has kept this perfume for the day of my burial. Ella ha guardado este perfume para el día de mi sepulcro o el día en el que yo seré sepultado. There is an amazing amount in that one sentence. Y hay mucho significado en esta oración. The Lord Jesus is revealing that Mary had just fought a really hard battle. El Señor se dio cuenta que María había librado una batalla bastante dura. One of the hardest battles a human being can fight. Y esta es una de las batallas más difíciles que va a tener que lidiar el ser humano. Did you notice what the Lord said about this perfume? Notemos lo que dice el Señor Jesús de este perfume. He said, "It is for my burial." Él dijo, para el día de mi sepultura ha guardado esto. So this perfume was not for putting a little bit on before you go out. Entonces este perfume no era de esos baratitos que te pones al toque nomás para salir a la casa, It was a perfume that was used when someone was being buried. sino este era un perfume especial que se utilizaba para cuando las personas eran enterradas. And the Lord says, Mary had been keeping this for my burial. Y el Señor Jesús dijo, María había estado guardando este perfume para mi sepultura. So earlier in Mary's life, Entonces, antes, durante la vida de María, she had made a commitment to the Lord. ella había hecho un compromiso con el Señor. She could see that the Lord was going to be killed. María podía ver de que el Señor Jesús iba a morir. And so she decided to keep this perfume for his burial. Entonces María había decidido guardar ese perfume para el día de su sepultura. It was something she had dedicated to the Lord earlier in her life. Era algo que María había dedicado al Señor temprano en su vida. And everyone except the Lord seems to have forgotten something. Y parecería que todos, menos el Señor, se habían olvidado de algo. Mary had just lost her dear brother Lazarus. De que María había perdido recientemente a su querido hermano Lázaro, The person she was closest to in the family. la persona más cercana a ella en su familia. And when Lazarus was being buried, Y cuando Lázaro estaba siendo enterrado, Mary had not used her perfume for Lazarus. veamos que María no había utilizado ese perfume para su propio hermano Lázaro. That's a really important point. Ese es un punto muy importante, Because the moment Lazarus died, porque en el momento en el que Lázaro murió, a huge battle started in the heart of Mary. una gran batalla se libró en el corazón de María. Lazarus had to be buried. Lázaro tenía que ser enterrado. His body would soon start to smell. Su cuerpo iba a empezar a oler mal. Martha was concerned about the smell, we read in chapter 11. Y en el capítulo 11 podemos leer que Marta, la otra hermana, estaba preocupada por el olor que iba a salir. And everyone would say to Mary, Y todos probablemente le decían a María, Mary, we need your perfume. María, necesitamos tu perfume especial. And Mary remembered the decision she had made earlier in her life. Y María recordó esta decisión que había tomado temprano en su vida. I dedicated this to the Lord He dedicado este perfume al Señor for his burial. para su sepultura.
But someone might have said to her, Mary, don't be so extreme. Pero de seguro alguna persona, algún amigo le habrá dicho, María, no seas tan extrema. Remember your family. Recuerda tu propia familia. You can't put Jesus before your family. No puedes poner a Jesús por encima de tu propia familia. The Lord let you down. El Señor te decepcionó. He didn't answer you when you called. No respondió cuando lo mandaste llamar. And all through that first day after the death of Lazarus, Y después de todo este primer día, después de la muerte de Lázaro, Mary had a struggle in her heart. María tenía esta lucha en su corazón. Would she go back on her earlier commitment? Y tenía la opción de la opción de fallar, de romper esta promesa que le había hecho al Señor Jesús, de guardar el perfume. Had she just made that earlier promise in a moment of enthusiasm? Tal vez ella había hecho esa promesa de guardar el perfume en un momento de mucho entusiasmo, de emoción. But during the first day, she held on and did not give the perfume over. Pero durante este primer día, después de la muerte de Lázaro, María aguantó y no entregó el perfume. The second day, there was more pressure. Tal vez en el segundo día hubo aún más presión. Perhaps Martha said, well, what will the neighbors think? Tal vez Marta era la que le decía a María, María, ¿qué va a pensar los vecinos? Do you not love Lazarus? ¿No amas a Lázaro? And despite the pressures from inside and outside, Mary still held on. Y a pesar de toda esta presión interna y externa, María siguió guardando el perfume. And during the third day, the same pressure was there. Y durante el tercer día, la misma presión seguro continuaba. And on the fourth day, En el cuarto día, when the Lord arrived, cuando llegó el Señor Jesús, it was too late to do anything. ya era demasiado tarde para hacer cualquier cosa. When the Lord said to remove the stone, Cuando el Señor Jesús les dijo, quiten esa piedra, Martha said, there'd be a terrible smell. Marta de seguro dijo, Señor, va a haber un olor horrible porque Lázaro ya está muerto 4 días. The reason was Mary had not used her perfume. Y la razón de por qué iba a oler mal era porque María no había utilizado este perfume. And by the fourth day, Y para el cuarto día, when the Lord arrived, cuando llegó el Señor Jesús, the battle in Mary's heart was over. la batalla en el corazón de María ya había terminado. Mary had won. Y María había ganado. And at that celebration dinner, Y en esta cena, celebrando la resurrección de Lázaro, the Lord saw Mary approaching him, el Señor vio cómo María se acercaba a él, carrying something very carefully. ¿no? Cargando algo con mucho cuidado. And his heart was filled with joy and admiration for Mary. Y el corazón del Señor se llenó de gozo y de admiración por María. Mary came to the Lord. María se acercó al Señor. She held up the perfume. Ella levantó este perfume She said, look, Lord, y le dijo, mira, Señor, I've still kept it for you. aún lo tengo guardado para ti. I did not give in. No me rendí. I didn't go back on my promise. No rompí mi promesa. And she broke it over the Lord's feet. Y ella rompió esta caja y vertió el perfume en los pies del Señor. She would never have to fight that battle again. Y ella no iba a tener que luchar esta misma batalla en el futuro. And that's why the Lord waited 2 extra days. Y es por esto que el Señor Jesús esperó 2 días más. He wanted Mary to fight that battle to the very end. El Señor Jesús quería que María luchara esa batalla interna por 2 días más. He had to wait until it was too late to use the perfume. Él tenía que esperar hasta que sea demasiado tarde para utilizar el perfume. He had to give Mary time to win the battle completely. Él tenía que darle a María el tiempo suficiente para que ganara la batalla totalmente. Some of you here this morning
may have fought deep battles in your heart. Algunos de ustedes esta mañana de seguro han peleado batallas difíciles en sus corazones, Over this same issue. tal vez sobre el mismo problema. Why did the Lord not answer my cry to him? ¿Por qué el Señor no respondió mi llamado a Él, mi oración a Él? Perhaps you became a Christian some time ago. Tal vez te convertiste en cristiano hace un buen tiempo. You loved the Lord and you served him faithfully. Amaste al Señor y le sirviste al Señor con fidelidad. You were committed to the Lord. Tal vez te comprometiste con el Señor a servirle. You said you would do anything for the Lord. Tal vez dijiste, Señor, yo voy a hacer cualquier cosa por ti. But perhaps tragedy has come into your life. Pero tal vez una tragedia ha ocurrido en tu vida. Your life has not turned out the way you had hoped. Tal vez tu vida no ha resultado de la forma en la que tú querías. And you have wrestled with whether you should maintain your commitment to the Lord. Y has estado preocupado, has estado lidiando con esta pregunta si deberías mantener tu compromiso con el Señor. You may not have been tempted to give up your faith, Tal vez no has sido tentado a abandonar la fe, but you may have been tempted to be less committed. pero tal vez has sido tentado a no ser tan comprometido como lo eras antes. Not to live each day in fellowship with the Lord, Tal vez tentado a no vivir todos los días en comunión con el Señor. not involved in the church anymore. Tentado a ya no involucrarte más en la iglesia. Some of you I know have overcome the temptation to go back on your commitment. Sé que algunos de ustedes han podido superar esta tentación de dejar al lado su compromiso con el Señor. Even though you don't understand why things have happened in your life, Aun si es que no entienden por qué sucedieron las cosas en sus vidas. you still love and serve the Lord, Siguen amando y sirviendo al Señor, just like Mary. igual que María. That is really precious in the sight of the Lord. Y esto es algo precioso a los ojos del Señor. But others of you may have become discouraged by life. Pero tal vez otros de ustedes se han desanimado por la vida. Perhaps you're not cynical, but you're a bit sad. Tal vez no se han vuelto cínicos, pero sí están tristes. Your Christian life doesn't excite you so much, Tal vez la vida cristiana ya no les anima tanto como antes and you still feel the hurt of what has happened in your life. y siguen sintiendo el dolor de las cosas que pasaron en sus vidas. If that's where you are now, Si es que ustedes están en esa situación ahora, just remember the battle is not yet over. solo recuerden que la batalla todavía no ha terminado. Remember the Lord waited for Mary to fight her battle. Recordemos cómo el Señor esperó a que María luchara su propia batalla. Perhaps the Lord is waiting for you to be engaged again in that battle. Tal vez el Señor esté esperando que tú te comprometas de nuevo a pelear esa batalla. The battle for your heart of love for the Lord. Es una batalla por tu corazón, por el amor que sientes al Señor. You may have been knocked down in life, Tal vez la vida te ha tirado al suelo, but you've not been knocked out. pero no te ha sacado fuera de la pelea. The Lord understands your life. El Señor entiende tu vida. He's been praying for you, Él ha estado orando por ti, urging you to get back into that fight. animándote a que regreses a la pelea. Ask Him for His help in this battle, Pídele al Señor ayuda en esta pelea. to restore your soul, Pídele que Él restaure tu alma, to renew the fire that you once had, que renueve el fuego que tenías antes en tu corazón, only with a deeper, more mature fire. pero esta vez con un fuego más maduro, más profundo. The Lord may have been holding back from you, Tal vez el Señor haya estado esperando a que tú hagas algo, not because He doesn't love you, no porque no te ama, but to give you time to get back into the fight sino para darte tiempo a que regreses a la pelea and renew your commitment to Him. y que renueves tu compromiso a Él. Because there's coming a day in heaven Porque va a venir un día en el cielo when there will be another great feast, en el que va a haber otra celebración, otro festín. and
those of us who have been raised from the dead will be seated there with Jesus. Y nosotros que hemos sido levantados de entre los muertos estaremos ahí con el Señor Jesús. How nice it will be for us, Qué bonito va a ser para nosotros and how precious it will be for the Lord, y qué precioso va a ser para el Señor if we, like Mary, will be able to come to him si nosotros como María podemos acercarnos a Él and say, Lord, I didn't give up. y decirle, Señor, yo no me rendí. I may have gone through dark times, Puede que haya pasado por momentos oscuros, but I got up again pero me levanté and I did not give up. y no me rendí. That will mean so much to the Lord. Eso va a significar mucho para el Señor. Not every believer will be able to say that, No todos los creyentes van a poder decir lo mismo, but I pray that you will. pero yo oro a que ustedes sí puedan hacerlo. So may the Lord encourage us all this morning, Así que el Señor nos anime a todos esta mañana. whatever may have happened in our lives, No importa lo que haya pasado en nuestras vidas. to maintain our personal love for the Lord, Oramos para que mantengamos nuestro amor personal por el Señor and not to be totally discouraged by what has happened in our lives. y que las cosas que nos han pasado en nuestras vidas no nos desanimen totalmente del amor que tenemos por el Señor. So may the Lord bless his word to our hearts. Así que el Señor bendiga su trabajo en nuestros corazones. Gracias.